Perfecto, les pido entonces disculpas por este pequeño retraso. Muy buenos días para todos los que estamos, pues, digamos, conectados el día de hoy. Estamos iniciando, pues, esta capacitación donde vamos a conocer, pues, temas bastante importantes para potencializar mucho más cada uno de nuestros negocios. Recordemos que la capacitación constante y continua marca la diferencia entre aquellas personas que soñamos con tener éxito y aquellos que estamos decididos, ¿cierto?, a conseguirlo verdaderamente. Entonces, el aprendizaje continuo para todos es demasiado importante, por ende, pues digamos en nombre de Impulse y en nombre mío propio, como Julián Rodríguez, director de análisis financiero de la empresa, eh, digamos, los saludo y les agradezco por el día de hoy estar aquí. Para nosotros, pues es muy importante contar con la presencia de personas tan valiosas como ustedes, haciendo parte de esta empresa, de esta visión que estamos empezando a construir para todos y cada uno de nosotros. Entonces, estamos súper comprometidos con el aprendizaje de todas las personas que toman la decisión y nos dan la confianza de unirse a esta visión. El objetivo de todas esas capacitaciones es llevar a cada uno de ustedes a que tengan un nivel de facturación pues muy considerable, que de verdad empiecen a cambiar el rumbo de sus vidas financieras, pues aquellas personas que tal vez nunca han tenido la oportunidad de ganarse 3, 4, 5, 6 millones de pesos en un mes. La intención es que a través de la capacitación, el trabajo continuo y el trabajo duro, logremos pues llegar a cumplir estos objetivos. Y nosotros, pues todo el equipo de Impulse, estamos súper comprometidos con eso y esperamos, pues, digamos, de aquí a un año seguir contando con su presencia y ojalá que cada uno de los que estamos hoy aquí, destinando espacio de nuestro tiempo, de nuestro sábado para aprender, logremos, pues, los resultados que cada uno de ustedes se proponga de acuerdo a las metas que cada uno, pues, personalmente tenga. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a tratar temas relacionados con el análisis de los extractos. ¿Por qué es importante eso? Un segundo, por favor. ¿Por qué es importante que nosotros como consultores financieros de una empresa que se dedique a la renegociación de créditos hipotecarios, pues seamos profesionales día a día y cambiemos día a día? Por favor, controlamos los micrófonos. Perdón por la interrupción, entonces continúo. ¿Por qué es importante que cada uno de nosotros pues, aprendamos a leer los extractos, aprendamos cómo se comportan los créditos en UVR, aprendamos cómo aplican las entidades del sector financiero los abonos a capital? Porque si yo me muestro profesional ante un cliente, ante ese cliente potencial que me está dando la confianza de compartir tiempo conmigo para escuchar una oportunidad relacionada con su crédito hipotecario, yo debo ser totalmente profesional. Y el libro Piense y hágase rico dice que uno debe especializarse en lo que está haciendo, porque eso es lo único que va a ayudar a potencializar sus resultados. Yo no puedo trabajar como un amateur y esperar resultados de un profesional. Siempre debo pensar en ser profesional eh, para recibir los resultados de un profesional. Entonces, el día de hoy vamos a tratar tres temas bastante importantes. Primero es la importancia de saber leer los extractos. El segundo son los comportamientos, pues en V, que son los que más, digamos, confunden en ocasiones a las personas. Y el tercero son los abonos a capital. Antes quiero empezar con esta pequeña diapositiva donde yo les puse, para mí, ¿qué es ser un profesional en este negocio? Creo que cada uno de ustedes, pues ahí internamente, te hagan como esta pregunta.
Eh, Dentro de mi experiencia, yo ya llevo pues 2 años y medio más o menos trabajando en este negocio. Ya son alrededor de unas 85 personas, 85 clientes exitosos que hemos logrado pues, digamos, ayudar a optimizar las condiciones de su crédito hipotecario. Yo entendí que nuestro producto va más allá de ser un producto financiero. ¿Por qué? Porque una persona relaciona su casa sentimentalmente con valores muy arraigados. Piense cada uno de ustedes, piense cada uno de ustedes para usted, ¿qué significa el tener una casa? Sí, el estar pagando su casa propia. Eso tiene un valor emocional y sentimental demasiado fuerte en una persona. Digamos, por favor, silenciamos los micrófonos. Bueno, continuamos. Estas 6 o 7 palabras que están ahí, pues descritas en esta filmina, efectivamente es lo que así a grandes rasgos representa para una casa una persona. Una casa le da seguridad, una casa le da, pues, estatus, ¿cierto? Para tener una casa, una persona trabaja muy duro. Para tener una casa, una persona le invierte tiempo. Para tener una casa, una persona le invierte esfuerzo. La casa significa familia, hogar, seguridad para sus hijos. Por ende, háganse esta pregunta. ¿Ustedes le depositarían todo esto que yo acabo de mencionar? ¿Depositarían todo esto en una persona que no les genere confianza? Esta pregunta, pues espero que cada uno de ustedes y cada una de ustedes se la responda. Y si no es así, se motiven a efectivamente ser profesionales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vendemos, lo que nosotros promocionamos, lo que nosotros duplicamos, efectivamente tiene un valor demasiado sentimental en las personas. Por eso debemos ser profesionales para lograr generar la confianza plena en cada uno de nuestros prospectos. Yo he aprendido en estos 2 años y medio que llevo desarrollando esta oportunidad de negocio que el 80% de las personas que no toman la oportunidad, digamos, de reducir el tiempo, de reducir el plazo y de ahorrarse el dinero en los intereses que nosotros le ofrecemos a través de esta herramienta, no es porque no tengan los 250.000 pesos para subirle a la cuota. No es porque no tengan el 1.500.000 para pagar honorarios, porque el dinero cualquier persona lo puede conseguir. Es más, porque yo como consultor financiero, como vendedor de este producto, no les supe generar la plena confianza, porque tal vez me dio dudando a la hora de recibir de recibir el extracto, porque tal vez le dejé una pregunta sin respuesta, porque tal vez no le generé el suficiente profesionalismo que le permitiera a esa persona, a ese prospecto, decir efectivamente, Julián Rodríguez me puede ayudar, sino que por el contrario, mi presentación estuvo pues tan llena de dudas, tan rodeada de dudas, no le generé la suficiente confianza que la persona pues sin decírmelo pensó para sí mismo, esta persona no creo que me pueda ayudar, porque si no sabe leer mi extracto, si no sabe qué es una tasa de interés, pues mucho menos va a poder pues brindarme una asesoría totalmente personalizada. Y recordemos que debemos generar tanta confianza en las personas porque es que ellos tienen que entregarnos o los prospectos dentro de este giro de negocios tienen que tomar la decisión de un día miércoles levantarse e ir a las 9 de la mañana a una notaría, autenticar unos poderes,
para personas que ellos tal vez no conocen. Miren la trascendencia y el alcance que tiene nuestro negocio y la responsabilidad pues que nosotros como consultores profesionales de reducción de crédito hipotecario tenemos con las personas a quienes les brindamos esta oportunidad. Tal vez por una mala venta, una persona se asusta y no toma la decisión de beneficiarse con la ley y prefiere pagarle al banco 2 o 3 veces esa casa, ese sueño, porque efectivamente eso les brinda más seguridad que lo que yo les estoy proponiendo. Entonces, partiendo pues ya de esta introducción, vamos inmediatamente. Empecemos pues con, digamos, el tema del análisis de los extractos, con el fin de optimizar mucho más el tiempo. La intención es que vayamos hasta las 10:30 de la mañana, 11 a más tardar, pues para que cada uno tenga la oportunidad de el día de hoy, los que estén dispuestos a producir, pues digamos, para sus negocios, salgan y lo hagan, y los que pues quieran compartir con sus familias también lo hagan, porque eso es un valor muy importante que tiene este negocio, que podemos llegar a ganar muy buen dinero utilizando el tiempo, optimizando el tiempo y destinando tiempo para lo más importante que todos y cada uno tenemos, que es nuestras familias. He conocido personas que trabajando en empresas, pues ganan muy buen dinero, salarios de 3, de 4 millones de pesos fijos, pero que no tienen tiempo ni siquiera los domingos para dedicarle a sus hijos, dedicarle a sus padres, dedicarle a sus esposos, dedicarle a sus novios, a sus novias, o a esas personas con las que les gusta compartir, pero que por estar esclavizados detrás de un escritorio, detrás de una oficina, no pueden hacerlo. Entonces, vamos a aprovechar muy bien el tiempo y empecemos. Vamos a analizar únicamente extractos de 3 bancos, pues por temas de optimización de tiempo. Vamos a hablar un poquito de las variables que yo como consultor financiero debo, digamos, conocer plenamente, ya que son las que nosotros pues buscamos mejorar con el fin de crear como ese efecto dominó que se presenta al optimizar como tal un crédito hipotecario. Y pues aquí quiero hacer un paréntesis y decirles, toda esta información que les vamos a compartir, si bien es cierto, es muy importante que la sepan, esto es únicamente para herramientas de cierre en los momentos de presentar negocios. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que la empresa hace. Entonces, la empresa se encarga, pues, la función de un consultor comercial, de un consultor financiero, es, digamos, contactar a ese cliente con el servicio de la empresa. La empresa se encarga de la gestión financiera y de la gestión jurídica. Sin embargo, a mí me parece, pues a mí como director de análisis financiero de la empresa, me parece supremamente importante que cada uno de ustedes apropie muy bien estos conceptos, porque esto es lo que le va a permitir mostrarse ante la gente como un profesional. Y pues digamos, aquí aclaremos, una persona profesional no es el que se las sabe todas, no es que yo llegue con esta información a donde el prospecto y le hable o suba mi ego, me muestre tal vez egocéntrico porque yo tengo la información y él no la tiene. No, al contrario. Esta información es para llegar a donde el prospecto, pues digamos, con la mayor sencillez, con la mayor humildad, pero con la información necesaria para en determinado momento de la venta de nuestra presentación lograr elevar nuestras probabilidades de concretar esa oportunidad de negocio. Entonces, ¿cuáles son las principales variables que afectan un crédito hipotecario? Lo primero es el saldo a la fecha o el saldo actual. ¿Qué significa esto? Resulta que a una persona le prestan 50 millones de pesos a 15 años. La persona lleva pagando 2 años, por ende, su saldo a capital pues ya no es de 50 millones, es de 48. ¿A mí qué me debe interesar? Efectivamente, el saldo a la fecha es como el nuevo crédito. El crédito se renueva, se recapitaliza mes a mes. Cada mes mi crédito cambia.
¿Por qué? Porque cada mes, así sea en una porción muy mínima, pues yo estoy haciendo aportes a capital. Por ende, hay bancos que muestran el saldo inicial y el saldo a la fecha. Yo como consultor financiero de reducción de crédito hipotecario siempre debo observar y analizar única y exclusivamente el saldo a la fecha, ya que ese es mi crédito actual. Ese es el estado, digamos, en el que se encuentra el crédito en ese momento. El tema de la tasa de interés. La tasa de interés, pues recordemos que en palabras, pues digamos, un poco castizas, trataré de no utilizar como palabras tal vez técnicas con el fin de no, pues, llegar a confundirnos. Eh, el tema de la tasa de interés, pues básicamente es el costo financiero de mi dinero o el costo de mi dinero. Es decir, a mí me prestan 50 millones a una tasa del 12%, pues ese dinero me está costando anualmente el 12% efectivo anual. Recordemos que los bancos siempre trabajan con tasas efectivas anuales, que digamos en términos sencillos, la tasa de interés efectiva anual traduce interés compuesto, cobran interés sobre interés. Por eso una tasa nominal es del 12%, pero la tasa efectiva anual es del 12,6%. Siempre será más costoso el efectivo anual, por eso el sector financiero pues utiliza como tal estas tasas de interés. A la hora con nuestra gestión. Y cuando digo se van a ver afectados, pues me refiero en el largo plazo, ¿no? En el tiempo. Recordemos que un crédito hipotecario, cuando una persona toma la decisión de acceder a un crédito hipotecario, eso es una decisión de años, de 15, de 20, de hasta 30 años. Es una decisión en el largo plazo. Y asimismo van a ser los impactos que generan nuestras gestiones en el largo plazo. Más adelante pues vamos a hablar un poquitico de cómo se afectan en los créditos hipotecarios con nuestra gestión. Entonces, el plazo inicial y el plazo restante. El plazo inicial, ¿por qué es importante? Pues porque es lo que me está diciendo, este crédito fue proyectado a tantos años. Sin embargo, para mí, para nuestra gestión, para nuestra herramienta jurídico-financiera, lo más importante es el plazo restante. ¿Por qué es más importante el plazo restante? Por lo mismo que hablábamos en el saldo a la fecha, porque mi crédito cambia todos los meses. Es como si todos los meses a mí el banco me capitalizara o me recapitalizara un crédito nuevo. El plazo actual con el saldo actual, ese es mi crédito actual. Ya lo que pasó, pasó. Entonces, el plazo restante siempre será la variable más importante para mí por esos temas. Y aquí es importante que todos y cada uno de nosotros pues apropiemos mucho, nos mentalicemos mucho, nos mecanicemos mucho en el tema de la equivalencia de años en meses o de meses en años. ¿Por qué? Porque yo debo tener una agilidad mental bastante rápida para poder decirle al cliente, bueno, su crédito tiene 168 cuotas. Eso equivale a tantos años, 14 años en este caso. Pues eso es básico, siempre es dividir el número de cuotas entre 12. Siempre, pues digamos, el tema para calcular el plazo en años es dividir lo que el extracto nos muestra en cuotas en 12. Ahora, ¿por qué los bancos utilizan periodos en meses y no periodos en años? Pues por dos factores principales. La primera, por el tema de la capitalización mensual de intereses y lo segundo, por temas de impacto emocional en los clientes. Porque si yo les digo a ustedes, su crédito está a 180 cuoticas, pues efectivamente usted no lo va a ver tan largo. Pero si yo le digo, su crédito está a 15 años, pues emocionalmente para usted es un poco más digamos, agresivo que se lo mencionen en años que en meses. Porque yo en este momento, pues personalmente tengo 30 años. Al tomar un crédito a 15 años, lo estaría pagando cuando cumpla 45.
Pero si me lo mencionan en cuoticas, pues efectivamente eso para mi cerebro no va a ser como tan agresivo. Ahora, vamos a hablar del sistema de amortización un poco. ¿Qué es el sistema de amortización? Eso es muy sencillo. Es lo que indica de lo que yo pago como cuota, cuánto dinero se va para amortizar mi deuda o para reducir mi deuda. En otras palabras, yo pago una cuota de 500.000 pesos. De esos 500.000 pesos, el 76% los pierdo en intereses, el 7% los pierdo en seguros y el 23%, o bueno, el excedente, el 19%, lo abono como tal a capital, es decir, amortizo mi deuda. Entonces, en un crédito de 50 millones de pesos, una cuota de 700.000 pesos, se van a amortizar la deuda 122.000 pesos. Ese es el sistema de amortización, de lo que yo pago como cuota, cuánto amortizo, cuánto bajo mi deuda. Pago una cuota de 700 y mi deuda se amortizó en 122.000. Espero pues que les, digamos, esté quedando claro esos pequeños conceptos. Entonces ahora sí, pues pasemos como tal al tema del análisis de los extractos. En pantalla se está mostrando un extracto del Banco de Vivienda. Me disculpan, no me percaté de haber cubierto el nombre de la persona. Igual esto es, pues, digamos, únicamente con fines educativos o de capacitación, entonces les pido ahí disculpas. Entonces, mire, el Banco de Vivienda es el único banco que envía los extractos de crédito hipotecario en dos hojas diferentes o en dos caras diferentes. ¿Por qué empiezo con este banco? Porque han llegado solicitudes, pues como tal, al sistema de los consultores financieros donde muestran una sola cara del extracto. Efectivamente, las variables que vimos anteriormente están distribuidas en estas dos caras. Por ende, si llega al sistema una sola cara del extracto, es imposible que se le pueda sacar una proyección. Debemos ser muy, muy precavidos en cuanto a las fechas de cortes y fechas de elaboración de los extractos, pues digamos, haciendo ahí un paréntesis, pues tratar siempre de verificar que el extracto sea acorde la primera hoja con la segunda. Entonces, en el extracto del Banco de Vivienda, el saldo a la fecha, lo que yo les estaba, pues digamos, contando, siempre va a aparecer en la parte inferior derecha de la segunda cara. Ese es el saldo que yo debo analizar, que yo debo pues tener en cuenta a la hora de empezar a hablar con mi prospecto o con mi futuro cliente. A veces los clientes no saben identificar sus extractos. Yo me atrevo a decir que el 80% de las personas no leen sus extractos, no saben leer sus extractos. Entonces es importante que yo como consultor financiero, vuelvo y repito, con el ánimo de generar la mayor confianza en las personas, en nuestros clientes, pues digamos sea todo un profesional a la hora de poder identificar dónde se encuentran cada una de las variables que afectan mi crédito. Omar, ¿quiere hacer una pregunta? Bueno, disculpen, continuemos. Entonces, el saldo a la fecha en los extractos del Banco de Vivienda siempre se encontrará a mano derecha en la parte inferior. ¿Por qué es importante esto? Pues repito, y voy a ser un poquito repetitivo en algunos conceptos, porque la intención del día de hoy es que ustedes aprendan y queden cada uno, mejor dicho, muy bien preparados para poder analizar cada uno de los extractos. Pues porque ese es mi nuevo crédito. Siempre lo voy a encontrar en la parte inferior derecha de la segunda cara de la presentación. Ahora, en la primera cara de la presentación voy a encontrar variables supremamente importantes para mí. La primera, en la parte izquierda, voy a encontrar el sistema de amortización
y el plazo pactado con el banco. Entonces, en este caso, esta persona tomó un crédito en un sistema de amortización de cuota fija en pesos y aceptó un plazo de 180 cuotas, como lo muestra la gráfica. Ahora, partiendo de esto, ¿sí?, se desprenden las demás variables o informaciones que se encuentran dentro de mi crédito. En esa misma cara del extracto a mano derecha encontramos el avance del crédito, es decir, cuál es la altura de mi crédito. Este crédito partió con un plazo inicial de 180 cuotas, pero el cliente ya ha cancelado 46 cuotas, es decir, casi 4 años. Recordemos que 4 años son 48 cuotas. El plazo pendiente por pagar, que es el que a mí me debe interesar, a mí como consultor financiero, este plazo es muy importante y ahorita les voy a explicar de pronto algunas de las razones. Para este caso es de 134 cuotas. 134 cuotas pues equivalen a 11 años y 2 meses. Recordemos que 11 años son 132 cuotas. Entonces, ya tengo dos variables muy importantes para este cliente o para este extracto. La primera es el saldo a la fecha y la segunda es el plazo restante. Ahora, ¿qué me falta identificar? El tema de la tasa de interés, tanto la pactada como la cobrada, y el sistema de amortización o la distribución de la cuota, que se los voy a mencionar en este momento. Entonces, este crédito tiene una tasa de interés pactada del 12.00 efectivo anual, una tasa de interés cobrada del 12.00 efectivo anual. Para este caso en específico, tanto la tasa pactada como la tasa cobrada son equivalentes o son iguales. Sin embargo, yo como consultor financiero siempre debo fijarme en la segunda tasa de interés, que es la tasa cobrada. ¿Por qué? Porque generalmente las tasas pactadas con el sector financiero se utilizan para fijar la tasa de mora que se le va a cobrar al cliente. Recordemos que la ley de vivienda reguló el tema de las tasas de mora en intereses, en créditos hipotecarios, y mencionó que en ningún caso se puede cobrar una tasa superior a 1.5 veces de la tasa de interés pactada con el banco. Entonces, el tema de las tasas pactadas y las tasas cobradas es mucho más encaminado a los intereses de mora. ¿Por qué? Porque ahí hemos encontrado casos en los que pactan una tasa o una tasa pactada del 16%, pero una tasa cobrada del 10%, ¿sí? Entonces las personas a veces dicen, bueno, pero ¿por qué aquí dice una cosa y aquí dice otra? Pues precisamente porque si yo pacto una tasa de interés del 16%, pues el banco cuando yo entre en mora me puede entrar a cobrar 1.5 veces esa tasa. Es decir, de hasta el 24% más o menos, que serían 8, hasta el 24% en la tasa de mora. Sí, esa es como una de las razones por las cuales las entidades financieras fijan dos tasas de interés. Sin embargo, a mí como consultor financiero, vuelvo y repito, me debe interesar es la tasa cobrada, que es lo que efectivamente en ese momento le está costando a ese cliente potencial mío, su crédito. Entonces, quise poner pues este ejemplo o este extracto que tiene una tasa de interés de cobertura. Vamos a hablar también un poquito del subsidio a la tasa de interés o el beneficio, el subsidio que el gobierno está otorgando a través del famoso fondo Fresh. Espero que todos estén pues tomando nota. Digamos, el Fondo de Estabilización de Reserva para la Cartera Hipotecaria Fresh se estableció o nació en Colombia a partir o mediante el decreto 1143 del 2009. Y aquí quiero hacerles una sugerencia súper importante. Las personas que son abogadas deben aprender a identificar el Código Penal para poder
trabajar sobre el mismo, ¿cierto? Si yo digo que soy o quiero ser consultor financiero de reducción de crédito hipotecario, lo mínimo que yo debo haber leído y pues digamos tener dentro de mi documentación importante es tanto la ley de vivienda como el decreto mediante el cual se creó el subsidio a la tasa de interés. Ese lo pueden encontrar en Google, en el Ministerio de Vivienda se encuentra. Es únicamente pues, insertar en Google decreto 1143 del 2009 y ahí vamos a aclarar un poquito más en qué consiste este beneficio. ¿Por qué es importante que nosotros como consultores, pues digamos, lo sepamos? Porque efectivamente las personas siempre tienen como el temor de que al realizar al tomar nuestro servicio o al permitirnos realizar nuestra gestión, pierdan ese subsidio. Y pues es claro que la ley estableció que en ningún caso el subsidio pues se va a perder porque yo prepague parcialmente mi obligación. ¿Listo? Entonces ahí espero pues que, digamos, les quede claro ese tema, que podamos ir avanzando. Entonces, una vez yo ya logré identificar mi saldo a capital, mi plazo inicial, mi plazo pendiente por pagar o plazo restante, mi tasa de interés, lo tercero o lo que debo identificar a continuación es mi sistema de amortización. Recordemos que antes pues, les mencioné que el sistema de amortización es de lo que yo pago como cuota, cuánto abono realmente a capital, porque el resto de dinero que yo estoy pagando pues se pierde tanto en intereses como en seguros. Entonces, en la diapositiva que estamos viendo, si nos ubicamos en la imagen de la derecha, que es la segunda cara del extracto del da vivienda, encontramos cómo están aplicados los valores de lo que yo estoy pagando. Entonces, aquí dice que a esta persona el valor de la cuota aplicada fue de 541,000 pesos, de los cuales amortizó su saldo a capital, que es de 38,060,000 pesos, únicamente en 140,000 pesos. ¿Qué me indica a mí eso? ¿Qué me dice a mí eso? Pues que por cada 540,000 pesos que la persona paga como cuota, su deuda baja en 140,000 pesos. Eso pues eso indica que nuestro sistema de amortización, lo podríamos denominar así, corresponde a 140,000 pesos por cada 500,000. Eso es lo que yo debo empezar a identificar cuando yo me siente con el cliente. ¿Y por qué es importante que yo arraigue muy bien o apropie muy bien este concepto? Pues porque cuando yo le estoy haciendo la presentación a mi cliente, lo que yo busco es que él se dé cuenta que está perdiendo el dinero en intereses. Por ende, si yo logro causar ese impacto emocional en mi cliente, puedo elevar mis probabilidades de concretar algún tipo de venta, ya que pues el cliente va a entender, ¿sí? A entender que debe, pues digamos, tomar algún tipo de acción. Entonces, lo siguiente que me muestra cómo está distribuido aquí la cuota, me va a mostrar los seguros. ¿Por qué los seguros? Pues digamos, es una variable importante. Que recordemos que la ley de vivienda estableció que los seguros son de libre competencia. Por ende, si yo logro identificar que por la edad del cliente y por el valor comercial asegurado del inmueble, esos seguros están demasiado costosos, eso me abre a mí las puertas como consultor financiero para brindarle muchas más soluciones a mi cliente y mostrarme no solo más como un profesional, sino también ayudar al cliente a que optimice mucho mejor su crédito. Hemos tenido, pues digamos, muy buenos casos en los que personas que tal vez no podían incrementarle a la cuota, pero estaban pagando seguros bastante costosos, al realizar la gestión de los seguros lograron liberar capital y con ello, pues digamos, mejorar el sistema de amortización y tomar nuestro servicio. Entonces, el tema de los seguros es un tema pues bastante interesante e importante para nosotros porque nos va a permitir en determinado momento manejarlo como herramientas de cierre. Y siempre los seguros se encuentran discriminados
donde está la distribución de nuestra cuota o nuestro sistema de amortización. Bueno, entonces, ¿qué más nos muestra el sistema de amortización? Pues cuánto monetariamente me está costando mi dinero. Ya habíamos hablado que la tasa de interés pues es el costo real de mi dinero, pero pues eso en cuánto se traduce. Eso en cuánto se traduce. En este caso, para este cliente que paga, que tiene un saldo de 38 millones de pesos, esos 38 millones de pesos a una tasa de interés del 12% efectivo anual le están costando en promedio 237.000 pesos más 125.000 pesos. ¿Por qué estos dos valores ahí? Porque recordemos que el subsidio del gobierno es un dinero que el gobierno aporta a ese crédito, pero que no es para, digamos, no va a engrosar el abono a capital, sino lo que busca es únicamente suavizar el tema del interés en el cliente. Entonces el gobierno asume una parte, el cliente asume otra parte, y entre los dos se suma el costo total de este servicio. En otras palabras, pues si este cliente no tuviera ningún tipo de subsidio, estaría asumiendo un total de casi 400.000 pesos en intereses. De esa cuota de 540.000 pesos que el cliente paga como tal, el cliente debería perder 400.000 pesos en intereses, 37.000 pesos en seguros y 140.000 pesitos sería lo que abona su deuda. Listo. Esto con relación a los extractos del Bancolombia, de la vivienda, perdón. Entonces, ya miramos las variables en donde se encuentran ubicadas y espero que cada uno de ustedes con los extractos que tengan se pongan a estudiar pues muy juiciosos para que puedan irse profesionalizando cada vez más. Entonces, aquí les voy a resaltar algo que va a ser parte del siguiente punto una vez terminemos el análisis de los extractos, que es el tema de los abonos a capital. Yo me imagino que todos dentro de nuestra gestión, dentro de nuestras labores, hemos llegado a puntos o a clientes en los que nos dicen, no, es que yo prefiero o yo tengo pensado es hacer un abono a capital a mi crédito de 25, 30, 10, 15 millones de pesos. Entonces la gente, pues, en teoría ve más lógico llevarle 25 millones de pesos al banco que tomar nuestro servicio. ¿Por qué ven eso lógico? Pues porque ellos desconocen la manera en que los bancos, reciben esos dineros. Y si ustedes, a través de la experiencia que ya estamos teniendo en gestión de reducción de crédito hipotecario y de recolección de extractos, han podido analizar, la mayoría de extractos muestran las alternativas que el banco permite para realizar un abono a capital. Eso pues lo vamos a analizar ahorita más adelante, sin embargo es importante que cada uno de ustedes analice las propuestas, los extractos cuando los reciban, por si el cliente les hace algún tipo de comentario de que piensa hacer un abono grande a capital, usted como consultor financiero esté en capacidad y en posición de poderle brindar una información bastante valiosa con el fin de, digamos, ganarse la confianza del cliente y que le permita como empezar a mostrarse como ese profesional que es. Entonces, avancemos. Ups. Bueno, continuemos. Aquí me quedé un poquito rayado. Un poquito eso.
Listo, entonces continuemos con este extracto. Este extracto es del Banco da Vivienda, perdón, Bancolombia, discúlpenme. ¿Por qué pusimos Bancolombia? Pues porque es uno de los extractos más confusos para leer por parte de las personas, ¿sí? Como vimos, pues el da Vivienda, si bien es cierto, viene en dos caras. Si yo me siento a leerlo pues de una manera tranquila, lo voy a poder identificar cómo están aplicados mis valores. Sin embargo, con el Bancolombia, sí es un poco, digamos, un poco más complicado leer los extractos, tanto por la letra que ponen como por la distribución de la información. Les pido un segundo, conecto el computador. Listo, entonces, en el extracto del Banco Bancolombia, sí es un extracto de una sola cara, en la cual, pues efectivamente el banco muestra, en la parte superior derecha, me muestra el saldo a la fecha, el saldo a capital, es decir, mi nuevo crédito. Al lado del saldo me muestra el valor de la cuota a pagar por parte del cliente. En la parte, digamos, un poco más abajo me muestra algo pues muy importante, como les dije hace rato para nosotros, que es la tasa de interés, tanto la pactada como la cobrada. La tasa de interés de mora, si tiene algún tipo de subsidio por parte del gobierno, pues ahí va a aparecer la tasa subsidiada. El sistema de amortización, como ustedes lo pueden ver aquí, aquí nos dice claramente que es un crédito en cuota constante en VRs. ¿Qué significa VRs? Pues la unidad de valor real, que ya pues ahorita más adelante vamos a abordar. Me muestra cuánto fue el valor desembolsado del cliente, y si podemos notar aquí, esto es un caso pues bastante interesante, ¿no? A esta persona le prestaron 175 millones, y unos meses después de que esa persona ha pagado constantemente un dinero, está debiendo 191 millones de pesos. Por eso pues quise poner este extracto, porque fue un caso bastante interesante de una persona que estamos ahí como tratando de negociarle. No se ha concretado como tal la oportunidad, estamos ahí en negociaciones con la persona todavía. Entonces, si pueden ver, a esta persona, vuelvo y repito, le prestaron 175 millones, y unos meses después de la persona estar pagando debe 191 millones de pesos. Eso sucede por el tipo de amortización del crédito, ya que es un crédito en VRs. Ahora, en toda la parte central del extracto me muestra dos valores o dos variables súper importantes. El número, la altura de la cuota que se va a cancelar para este caso es la cuota número 36 de 240 cuotas de 20 años, lo que indica que tenemos un plazo pendiente por pagar. Tenemos un plazo pendiente por pagar de 205 cuotas. ¿Qué más nos muestra el extracto del Bancolombia? Nos muestra el valor de la cuota sin seguros y sin comisiones. O sea, la cuota... Sí, silenciamos los micrófonos, por favor. Listo. El valor de la cuota para este caso, sin seguros y sin comisiones, es de 1.554.000 pesos. Ahí mismo nos muestra la información de los seguros de este crédito, de este cliente. Son, como seguro de vida, le están cobrando 167.000 pesos.
como seguro de incendio le están cobrando 30.584 pesos y como seguro de terremoto le están cobrando 33.388 pesos. Eso hace que toda la cuota global sea de 1.700.000. Pero ahora vamos a mirar lo importante en este caso, que es el sistema de amortización. Entonces, ya identificamos nuestra primera variable, el plazo pendiente, el saldo a la fecha. Identificamos nuestra segunda variable, la tasa de interés. Identificamos nuestra tercera variable, nuestra tercera variable, el plazo pendiente por pagar. Ahora vamos a hablar de nuestra cuarta variable, que es el sistema de amortización. Y vamos a mirar cómo se distribuye el dinero que la persona está aportando mes a mes en su obligación. Pues aquí no se alcanza a notar muy bien, sin embargo, les voy a mencionar los valores. Del 1.786.000 pesos que la persona paga como cuota, la persona pierde en intereses un valor de 1.042.000 pesos. Aporta a seguros la suma de 250.000 pesos más o menos, y a capital únicamente amortiza 500.000 pesos. Entonces, de una cuota de 1.786.000 pesos, esa persona única y exclusivamente aporta a su crédito hipotecario 580.000 pesitos. Esto, pues efectivamente, si pueden ver, Bancolombia, digamos, esto lo hace más como por temas de impacto ante el cliente. Siempre la discriminación de la cuota, si podemos ver, mire, aquí donde me dice el valor de la cuota, pues está en una letra que es legible, el valor a pagar, pero donde está discriminado el valor de la cuota, es una letra que para muchas personas es ilegible. ¿Esto con qué lo hacen? Pues con el fin de que la persona trate de no analizar su extracto. ¿Por qué? Porque la gente pues se acostumbra únicamente a ir al banco a pagar, a hacer sus aportes, pero no saben qué es lo que están pagando. Y pues háganse esta pregunta, de pronto dentro de todos estos campos grandísimos que vemos acá, ¿la letra podría ir más grande? Pues claro que sí, solo que no lo hacen por temas de impacto visual o impacto emocional ante las personas. Bueno, vamos ahora a hablar de, espero que les haya quedado muy bien la información de este extracto, que cuando se encuentren frente a un cliente del Banco Bancolombia, estén en capacidad de identificarle cómo se encuentra su crédito en ese momento, ya que vuelvo y repito, eso va a ser muy importante a la hora de establecer cualquier tipo de acuerdo o de compromiso con ese cliente en específico. Y recordemos pues que el Bancolombia, el Davivienda, el Caja Social, son bancos que son muy sólidos en temas hipotecarios en el país. Hay muchas personas que tienen pues créditos con estos bancos. Por eso, qué bueno que cada uno de ustedes logre y aprenda cada día más a identificar y analizar cada uno de estos extractos. Bueno, pasamos ahora a analizar. Este es uno de los extractos más fáciles de leer, es uno de los extractos que, digamos, más abierta tiene la información, que es del Banco Caja Social. Yo creo que cada uno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de tener en sus manos un extracto del Banco Caja Social, ya que es uno de los bancos que, digamos, es como más sólido en temas de hipotecarios, de créditos hipotecarios, para, pues aquí en Colombia, ¿listo? Entonces, empecemos. El Banco Caja Social me muestra el saldo a la fecha, supremamente claro, dice saldo a capital antes de este pago. Este crédito también está en VRs y está en VR, pero a mí me interesa el saldo en dinero, ya que si bien es cierto, tal vez más adelante podamos hablar un poco más a fondo de lo que es VRs. Eso es, pues, digamos, una charla que puede demorar unos 45 minutos para uno llegar a entenderla a la perfección. El día de hoy estamos, pues, digamos, en otro tema.
Entonces, siempre cuando ustedes encuentren un crédito en VR, váyanse al saldo que está en pesos, que es lo que me indica en dinero esa persona cuánto le está debiendo al banco. Entonces, el Banco Caja Social siempre lo ubica en la parte, digamos, central derecha superior de cada extracto. En este caso, esta persona pues tiene un saldo a capital antes del pago que va a realizar de 100.901.697 pesos. Más abajo, digamos ahí mismito, nos muestra lo que es el sistema de amortización, el plazo total y el plazo pendiente. Si notamos, en los dos extractos anteriores nos mostraban los tres plazos: el plazo inicial, el avance o la altura de la cuota y el plazo pendiente. El Banco Caja Social no lo muestra así. Él muestra únicamente el plazo total y el plazo pendiente. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando yo solicito la modificación al plazo en un crédito hipotecario con el Banco Caja Social, él no me modifica directamente el plazo pendiente, sino que me modifica directamente el plazo total. Me explico. Este crédito que tiene 240 cuotas como plazo total y un plazo pendiente de 222 meses, si yo le reduzco 120 meses para ser un poco más redondeados, que serían 10 años, él inicialmente me modifica arriba el plazo total. Ya me aparecerían 120 meses como plazo total y abajo, pues, digamos, lo que quede la diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque he tenido varios clientes que se les ha presentado la confusión y cuando consultan en los bancos el resultado de nuestra gestión, pues el banco le dice, no, usted tiene un plazo de 129 cuotas. Entonces el cliente, pues molesto, lo llama a uno como asesor y le dice, venga, pero es que en el banco me dicen que no me han modificado nada. Entonces ahí es donde ustedes, pues digamos, hasta en la postventa hay que ser profesionales, pues de una manera muy tranquila y somera le pueden decir al cliente, ese es el plazo total. A eso réstele lo que ya ha pagado y efectivamente le va a aparecer como cuotas pendientes. Entonces, ¿por qué pues hice este paréntesis? Porque son cosas que me han pasado y la idea es que hablar de nuestras experiencias para evitar que a ustedes pues les pase lo mismo. Entonces, retomemos. Las cuotas pendientes para este caso, estamos hablando de 222 cuotas. Si notamos otra particularidad de este extracto, es que no me muestra el saldo inicial o el valor desembolsado. Si veíamos el caso anterior en el Bancolombia, sí me mostraba el valor desembolsado y el saldo inicial. Aquí únicamente me muestra cómo se encuentra el crédito en este momento. Los 100 millones de pesos, tal vez a este cliente, como el crédito es en VR, le prestaron 95 millones. Unos meses después le está debiendo al banco 100 millones. Eso ya lo vamos a ver más adelante, digamos, por qué sucede como ese fenómeno. Entonces, el plazo pendiente o las cuotas pendientes es el plazo que a mí más me debe interesar a la hora de hacer la presentación con el cliente, porque efectivamente es lo que me está diciendo cómo se encuentra el estado de avance de su crédito. ¿Cómo se identifica el estado de avance? Pues sencillo. Restar al plazo total las cuotas pendientes, eso me va a dar el número de cuotas que la gente ya ha pagado o el estado de avance. Más abajito, pues ya vamos a hablar de la otra variable que es importante para nosotros, que es la tasa de interés. Tanto la pactada como la cobrada y si tiene algún beneficio. Entonces, si notamos, esto dice una tasa de interés cobrada del VR más 8 puntos. ¿Qué significa eso en términos, digamos, un poco, en términos que generales? Que este crédito tiene una tasa de interés del 13.5% en promedio. ¿Por qué? Porque dice VR más 8 puntos. Es decir, 8 puntos cobrados más la inflación que representa el país o que se genera en el país, que se traduce en la unidad de valor real también, más la VR. O sea que para calcularle la tasa de interés final a este cliente, debemos sumar los dos. Sin embargo, en el ejemplo de más adelante vamos a ver cómo es que el banco lo aplica. Eso es lo que hace que el banco, que el saldo a capital siempre suba. Entonces, la tasa de interés, tanto la cobrada como la pactada, el sistema de amortización, aquí le dice cuota fija en VR, o sea,
esto no es una cuota fija. Sin embargo, el banco disfraza un poco el tema del sistema de amortización, pues con el fin de, repetimos, causar un impacto mucho menor en el cerebro o en la cabeza del cliente. Porque si cuando le dicen cuota variable, pues el cliente entiende que siempre la cuota le va a subir. Pero aquí la cuota siempre le va a subir, aunque el sistema de amortización le diga cuota fija, cuota fija. Digamos claramente lo dice en VR. ¿Qué indica eso? Que su crédito va con la inflación. Y nos vamos a la distribución de la cuota. El Banco Caja Social siempre nos muestra el detalle del pago anterior, que es el que está en la parte inferior derecha, es decir, el pago actual el anterior que se hizo, cómo se cruza con el nuevo pago. Este ejemplo me gusta, ¿por qué? Porque vamos a hablar un poco de qué es el sistema de amortización verdaderamente en un crédito hipotecario. Y aquí lo vamos a ver. Bueno, aunque esto no es pesos, no lo podríamos identificar pues de la mejor manera. Sin embargo, mire, esta persona en el pago anterior de los 934,000 pesos que aportó como cuota, ¿sí? Que pagó como cuota, 203,000 pesos se le fueron como aportes a capital o lo que amortizó su deuda. Una cuota después, pagando los mismos, o bueno, un poquito más, 946,000 pesos, el aporte a capital no le varió sino en 1,200 pesos. ¿Qué significa esto? Que el sistema de amortización de esta persona indica que por cada cuota que paga, cada mes va a aportar 1,000 pesitos más a su crédito. Hoy pago 200, mañana paga 201, pasado mañana paga 202 y así sucesivamente hasta que el saldo a capital se vaya disminuyendo y por ende los aportes a capital se vayan incrementando. Pero si notamos, aquí está pues digamos como el verdadero sentido de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es acelerar ese plazo. Eso se lo digo pues con el ánimo de que ustedes entiendan un poco más la herramienta. Tal vez a los clientes, digamos, no es tan recomendables en ocasiones mencionárselo en los términos que yo se los estoy mencionando porque podemos llegar a confundirlos. Y un cliente confundido es una venta perdida. Entonces, si notamos, por cada 900,000 pesos que la persona aporta como cuota, el aporte a capital o el abono a capital no le sube sino en 1,200 pesos, en 1,300 pesos. Eso es importante para que ustedes empiecen a analizar tal vez los casos de los extractos que tengan, tal vez los negocios que ya hayan concretado, porque eso es lo que les va a dar más adelante como la información, digamos, real en el momento de estar realizando una venta. Ahora, el Banco Caja Social nos muestra 5 alternativas para realizar el pago. Entonces nos muestra aquí en la parte inferior izquierda, el banco nos muestra cómo quiero yo que me apliquen lo que estoy pagando. Si voy a pagar pues la cuota normal, si voy a hacer abono extra con reducción de cuota, si voy a hacer abono extra con reducción de plazo o si voy a pagar cuotas por anticipado. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya vamos a pasar al tema de los abonos a capital. Aquí en ningún momento el banco dice recibo a capital dinero. Le dice lo recibo para bajarle una variable, lo recibo para bajarle otra o para impactarle otra, lo recibo como un pago anticipado, pero no se lo recibo a capital. Sin embargo, cuando el cliente lo primero que le pregunta al asesor del banco cuando le desembolsan su dinero es, ¿y yo puedo hacer aportes a capital? Pues lógicamente el banco le dice que sí. Lo que no le dice y nunca le dirán al cliente es cómo se aplican esos abonos. Entonces, me parece importante que hoy estemos analizando esto porque, pues digamos, entrando en un paréntesis, les voy a contar que el día miércoles aquí en la ciudad de Bucaramanga, pues capacitamos ya de manera presencial al equipo que se está construyendo aquí en este tipo de conceptos y esa misma noche uno de nuestros asesores
tuvo una presentación de negocio con una persona que pensaba realizar un abono a capital de 20 millones de pesos con un banco X. Esa persona, ese asesor, pues le explicó lo que aprendimos en aquel día y que vamos a aprender hoy, y efectivamente le sirvió para darle la vuelta a esa venta y concretar el negocio con nosotros, porque el cliente entendió claramente que no era muy inteligente llevarle dinero al banco, porque el banco no se lo iba a aplicar en las condiciones en que él esperaba que se lo aplicara. Entonces espero que así como le sirvió a la persona de acá, también les sirva mucho a ustedes para, digamos, darle manejo o un muy buen manejo a los clientes. Bueno, hasta ahí llega el tema del análisis de los extractos. Ahora vamos a hablar de, ya pasando a un segundo, todos los extractos tienen la misma información. Lo único que yo tengo que hacer es coger un extracto de los que ya sepa analizar y compararlo con uno de los que no sepa analizar. Y pues empezar a analizarlo, y con eso voy a empezar pues a tomar la información. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del comportamiento de un crédito en VR. Aquí pues traté de hacerles una gráfica lo más sencillo que pude, con el fin de no confundirlo, sino que al contrario, pues puedan apropiar muy bien el concepto. Entonces, dentro de la gráfica, en la línea vertical, ¿cierto? Ubicamos la variable capital. En la línea horizontal ubicamos la variable tiempo o plazo. Ojo, esto es un crédito en VR, lo que les indico. Y aquí en la parte que les voy a señalar en este momento, está tal cual vimos en el ejemplo del extracto. VR más 10%. Entonces aquí sí ya vamos a aclarar un poco más el tema. Esta tasa de interés hay que dividirla en dos. La VR y la tasa de interés que el cliente va a asumir en cada pago. Entonces, la VR es, digamos, igual que la inflación. VR, pues eso fue un término ahí que se inventaron para disfrazar lo que en Colombia se conoció como el UPAC, que ya me imagino en la capacitación de, pues, inicial, ya apropiaron un poco ese concepto, pero pues sí, la VR fue un término que se inventaron para disfrazar un poco ese tema y pues continuar con el sistema UPAC, pero con otros conceptos, con otros términos. Entonces, ¿qué pasa con la VR? La VR no aplica directamente en la cuota, aplica directamente en el saldo. Y el interés que me muestra ahí sí es lo que está aplicando directamente a la cuota. Por eso, si notábamos el extracto del Banco Bancolombia que analizamos anteriormente, a la persona le prestaron 171 millones de pesos y 34 meses después estaba debiendo 192 millones. ¿Por qué? Porque el VR, la inflación de estos 3 años, se la aplican al saldo. No se la aplican a la cuota, se la aplican al saldo. Entonces, ¿cómo se comportaría en términos generales un crédito en VR? Ubiquémonos donde dice capital inicial, es decir, a esta persona le prestaron 50 millones de pesos a 15 años. Ubiquémonos donde dice ahora plazo, 15 años. Listo. La persona empieza pagando su crédito, empieza pagando su cuota mes a mes, y mes a mes el saldo a capital se le va a ir incrementando. ¿Hasta qué punto máximo puede llegar? Pues desde mi experiencia, más o menos hasta en el año 7, en el año 8 o en la cuota 96, va a encontrar como ese punto de quiebre y es donde el saldo va nuevamente a llegar a bajar. Pero entonces notemos una cosa. A una persona le prestan 50 millones y en el año 7, después de haber pagado una cuota de 767,000 pesos, pues digamos de una manera variable, entre 700 a 800,000 pesos, después de haber pagado todo ese dinero al banco, le va a estar debiendo al banco increíblemente un promedio de 70 millones de pesos en el año 7 o en el año 8.
Una vez llegamos a ese punto de quiebre, el crédito pues va a empezar a tomar, digamos, una curva a la baja y se va a desplazar nuevamente el saldo hasta llegar a un punto, pues digamos, al año 15 o la cuota 180, pues se supone que ya el saldo a capital debe estar en ceros. ¿Qué sucede? Que si mi interés a mí me lo cobran sobre el capital, pues en el año 7, si yo aquí empecé pagando una cuota de 800.000 pesos, en el año 7 voy a estar pagando 1.400.000, porque voy a estar pagando una cuota a una tasa de interés del 10% más la UER, es decir, del 15%, ya no sobre 50, sino sobre 70 millones. Con esto espero no haberlos confundido, sino que pues haya sido, traté de ser lo más, digamos, pues lo más normal posible hablando de estos términos para no confundirlos, sino que por el contrario poderles entregar una muy buena información. Ahora, vamos a mirar cómo afecta nuestra herramienta un crédito en VR. Bueno, para terminar, esto es lo que hace que en los créditos en VR a la persona le presten 50 millones y termine pagando 5 veces más lo que le prestaron. Por eso, cuando a ustedes le llegan las propuestas y el crédito se encuentra inicialmente en VR, el total a pagar va a ser mucho más o va a ser muy superior a que si ustedes multiplicaran la cuota que el cliente está pagando por el plazo que tiene pendiente por pagar. Siempre en los créditos en VR se calculan pues el total a pagar de una manera diferente porque hay que incluirle o capitalizarle la inflación a ese crédito. La inflación proyectada ¿por quién? Por el Banco de la República, que es pues quien regula esa variable económica a través de sus informes. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a mirar cómo se comporta un crédito en VR optimizado, es decir, bajo la herramienta. Toca borrar. Esto está muy lento, mano. Bueno, entonces, esta gráfica nos muestra o nos compara la gráfica anterior con la que sería en el crédito en condiciones iniciales con el crédito optimizado con nuestra herramienta de inputs. Entonces, como vemos, la tasa de interés pues es la misma y sucede exactamente lo mismo. La VR se aplica al saldo más no a la cuota y la tasa de interés me la aplican a la cuota. Pero, ¿qué sucede? En condiciones iniciales, a un plazo de 180 meses, ya vimos que el monto podría llegar hasta los 70 millones de pesos. Al optimizar el crédito en 5 años, es decir, al bajar mi crédito a los 10 años, como lo muestra la gráfica, lógicamente, como estoy acortando el tiempo en 5 años, pues mi crédito ya no va a subir hasta el año 8. Va a subir o se va a incrementar mi saldo a capital únicamente hasta el año 4 o hasta el año 5. Eso dependiendo de la tasa de interés que la persona tenga aplicada en su crédito. ¿Por qué es tan importante optimizar el crédito, digamos, a través de nuestra herramienta? Pues porque efectivamente, como vemos ya la segunda gráfica, el comparativo, en un crédito a 10 años, mi saldo va a subir únicamente hasta 55 millones de pesos. Ya no va a subir hasta los 70. ¿Por qué? Porque estoy impactando tanto el futuro como el presente de mi crédito. Por eso, en este momento la persona, pues, a partir del valor o el saldo a capital de 55 millones y el año 4, el año 5, va a empezar a pagar totalmente su crédito. Eso es lo que hace que cuando una propuesta va con crédito con valores en VR, pues los ahorros
que se reflejan en las propuestas sean mucho más altos que cuando se trata un crédito en pesos o como cuota fija. Eso con el fin de que ustedes entren un poco más en contexto de cómo se comportan los créditos de VR y por qué nuestra herramienta es tan efectiva a la hora de optimizar estos créditos. Ahora, muchos de sus clientes, muchos de nuestros clientes, dicen, no, yo quiero cambiarme inmediatamente a pesos, pero no siempre es recomendable que el cliente se cambie a pesos. ¿Por qué? Porque en ocasiones las variables que tiene ese crédito le favorecen más si se queda en VRs, porque pues la cuota se le queda un poco más baja, la cuota le queda un poco más controlada para su bolsillo, y como optimizo el tiempo, que es la variable que afecta principalmente el tema de los intereses, pues efectivamente al reducir el tiempo ya no voy a perder toda esa plata, todo ese dinero. Ya no voy a pagar 5 veces esos 50 millones, sino que los voy a pagar lo normal, que serían 2 veces y media. ¿Listo? Espero pues que esta pequeña gráfica les haya servido para aclarar un poco más las dudas sobre los créditos en VR. Los créditos en pesos, pues digamos, sí son muy sencillos de calcular para ustedes ahí en el momento de estar con el cliente, pues es multiplicar la cuota que actualmente paga el cliente por el número de periodos que tiene pendiente por pagar. Es decir, al cliente le quedan pendientes por pagar 150 cuotas y paga una cuota de 700,000 pesos, pues lo que le dé a uno de esa operación será lo que el cliente va a terminar pagando al final. Entonces, aprendí un día que, pues, para cómo responderle estas preguntas a los clientes, en un crédito en VR, la inflación la asumo yo como cliente y en un crédito en pesos, la inflación la asume el banco. Por eso siempre, pues, si la persona tiene su crédito en pesos, pues es mucho mejor. Si la persona tiene su crédito en VR y no lo optimiza es mejor que se pase a pesos. Si lo tiene en VR y lo optimiza, pues no siempre es recomendable que se cambie a pesos. Y ahora no puedo borrar, ¿cómo borro? Entonces, hablemos de los abonos a capital. Como les resalté en los extractos anteriores, que los voy a mostrar en un momento, la mayoría de bancos establecen las alternativas que el cliente tiene, es decir, le imponen las alternativas y por ningún lado efectivamente sirven esos abonos a capital. Yo siempre le digo a mis clientes, a los clientes que yo tengo la oportunidad de atender, si tiene los 100 millones para saldar totalmente su crédito, pues lleve la plata al banco. Si no lo tiene, pues efectivamente no lo haga porque el banco no le va a permitir a usted afectar todas las variables. Va a perder el dinero. Entonces, los abonos a capital. Generalmente, los bancos en su extracto, en el extracto que le llega al cliente, le dan las alternativas de abono a capital. En este caso, estas 3 alternativas son las más comunes. Reducir el plazo o reducir el número de cuotas, dependiendo cómo lo muestre el extracto. Reducir el valor de la cuota y hacer un abono a capital. Pero esos abonos a capital, cuando lo ponen así nomás, lo mandan a futuro. Listo, ya ahorita vamos a explicar en qué consiste ese tema con algunos ejercicios que vamos a hacer. Entonces, vamos a retroceder. Si notamos aquí dice abono extra con reducción de cuota, abono extra con reducción de plazo.
abono extra con reducción de plazo y cuotas pagadas por anticipado. Con ese extracto es suficiente para identificar que es lo mismo que vamos a tratar acá, que es lo que los bancos permiten. Entonces, en el primer ejemplo, cuando un cliente decide decir, voy a hacer un abono a capital para disminuir plazo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tienen en su cabeza y quieren salir rápido de sus créditos hipotecarios. Por eso el banco, pues, digamos, pone como esta alternativa dentro de sus extractos para que la persona la tome. Entonces, aquí hay un ejemplo de qué sucede. ¿Qué sucede verdaderamente con un abono a capital para reducir el plazo? Entonces decimos que a esta persona tiene un saldo a capital de 50 millones de pesos, tiene un plazo pendiente por pagar de 150 cuotas, paga una cuota de 767,000 pesos, de los cuales el 70%, perdón, de esa cuota se va a aplicar a intereses, es decir, se va a perder en intereses. El 7% se va a aplicar a seguros y únicamente un 23% se va a ir a capital. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona lleva 25 millones de pesos y los aplica como abono a capital para disminuir el plazo, el banco toma esos 25 millones de pesos, los divide. El banco toma esos 25 millones de pesos, los divide entre el valor de la cuota y le dice a la persona, muy bien, Julián Rodríguez, a usted esos 25 millones le alcanzan para reducir 33 cuotas. La persona pues efectivamente dice, bueno, me sirven 33 cuotas y entrega su dinero. ¿Qué sucede? Que si ustedes notan, una cuota tiene 3 variables: intereses, capital y seguros. El banco de esos 25 millones toma el 70% y lo aplica a intereses, es decir, el dinero que el cliente va a perder, toma el 7% y lo aplica a los seguros, porque cada cuota lleva seguros, y únicamente le aplicaría a capital el 23%. En este caso, son únicamente 5,757,000 pesos. Entonces, una persona que haga esta operación tomando como alternativa el abono a capital para reducir número de cuotas, el nuevo crédito le quedaría de la siguiente manera. Abonó 25 millones, pero tiene un saldo pendiente por pagar de 44 millones de pesos. Es decir, únicamente bajó en un 23% su saldo a capital. Ya pues cada uno hará ahí como su análisis, su respectivo análisis, pero considero que una persona que haga esto desconociéndolo y pues pierda 14 millones de pesos pierda 17 millones de pesos de 25 que aporte, pues no quedará para nada satisfecho, ¿cierto? Entonces, el nuevo plazo, ¿cómo quedó? El nuevo crédito le quedó en 44,250,000 pesos de saldo a capital, 117 cuotas pendientes, porque efectivamente a las 150 cuotas le quitamos las 33 cuotas que el cliente adelantó o pagó por anticipado. Y pues la cuota de 767,000 pesos. Ahora, esta fue la manera más sencilla que traté o que encontré para exponerles ese abono a capital. Espero que hayan quedado, pues que, digamos, hayan recibido muy bien esa información. Ahora, vamos a hablar de la segunda alternativa para realizar abonos a capital. Listo, la segunda alternativa para realizar abonos a capital es cuando el cliente dice, yo quiero disminuir el valor de mi cuota.
¿Listo? Esta, déjenme decirles, pues es la mejor alternativa que tendría una persona para hacer un abono a capital. Porque si bien es cierto, el plazo no se le va a afectar, al menos todo el dinero que el banco tome se lo va a aplicar directamente como abono a capital. Entonces, poniendo el mismo ejemplo, el banco, pues la persona debe 50 millones de pesos, tiene 150 cuotas pendientes, tiene un valor de la cuota de 767.000 pesos y lleva al banco 25 millones de pesos. La persona dice, yo quiero que me aplique este dinero como abono a capital para disminuir el valor de mi cuota. Lo que les digo, las personas generalmente no escogen esta opción porque no son asesoradas, por nadie y lógicamente en el banco no les dan esta herramienta. Y la gente siempre quiere salir más rápido de su crédito hipotecario. Entonces, cuando yo aplico los 25 millones de pesos, efectivamente mi nuevo crédito, ¿cómo quedaría? Aquí vuelvo y repito, estoy tomando la decisión de bajar o de reducir el valor de mi cuota. El banco toma los 25 millones, los aplica directamente al saldo, es decir, a mí me queda un crédito nuevo de 25 millones de pesos, el plazo no me lo modifica, y aquí es donde está, pues digamos, la jugada del sector financiero, porque no me modifica el plazo, sino que lo que hace es dejarme el mismo plazo, pero la cuota sí me baja. ¿En qué me baja la cuota? Pues en la diferencia de los intereses. No es lo mismo que yo le pague el 12% a 50 millones a que le pague el mismo 12% a 25 millones. La diferencia pues va a ser bastante grande en intereses y ese va a ser el impacto que se ve en el ahorro de la cuota. Pero el abono a capital sigue siendo exactamente el mismo dentro de las cuotas. Es decir, el sistema de amortización sigue siendo exactamente el mismo. Por ende, mi plazo no se me disminuye. Y ahora, decimos acá y pueden hacer una operación ahí sencilla en su computador o en su celular. Si ustedes pagan una cuota de 500.000 pesos y multiplican eso por 150 cuotas, eso todavía les va a dar un saldo total a pagar de 75 millones de pesos. Pero noten que usted como cliente ya no debe 50, debe únicamente 25 millones, lo que indica que si usted no afecta también la variable tiempo, va a terminar pagando igual 3 veces ese dinero que le está debiendo al banco. Por ende, aunque esta es la más, digamos, es como la menos fea de las dos alternativas principales que establece el banco como abono a capital, tampoco es lo más conveniente ni la sugerencia que se le debe hacer al cliente. Pero, ojo, vuelvo y repito, esto es para que lo aprendan muy bien, porque si lo aprenden muy bien, cuando ustedes estén sentados frente a su prospecto, si ustedes le indican exactamente esto, pueden efectivamente optimizar muy bien su obligación. Finalmente, encontramos el abono a capital como un capital futuro. Aquí, pues les voy a compartir, pues, vamos a hacerlo en Excel para que ustedes lo puedan identificar un poco mejor, pero, Dios. Voy a compartir. Aquí hay una pizarra, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo en la pizarra mejor para, pues, digamos que vayamos ahí haciéndolo un poco más agradable para ustedes. Bueno, cuando la persona toma la decisión
de realizar un abono a capital, el Banco Davivienda, digamos, pone como esa opción. ¿Qué sucede? Vamos a poner el mismo ejemplo. Entonces, la persona debe 50 millones. La persona lleva 25 millones de pesos como abono a capital. Tiene un plazo de 150 cuotas. Y escoge la opción abono a capital, que muestra el extracto del Davivienda en sus alternativas, como alternativa que muestra el extracto del Banco Davivienda. Entonces, ¿qué hace el Banco Davivienda? Toma estos 25 millones que la persona aportó como abono a capital y se los manda a las últimas cuotas de su crédito o al último saldo a capital. Es decir, tenemos el periodo 1 aquí. No, vamos a compartir mejor esta. Tenemos el periodo 1, el periodo 2, hasta el periodo 180, que serían los meses a pagar. Entonces, a mí me cobran mi dinero, tengo 50 millones de saldo y hago un abono de 25 millones. El banco toma ese dinero y lo envía a la cuota digamos que aquí tenemos la cuota 120, lo envía a la cuota 120. Manda su abono a capital de 25 millones a la cuota 120. Y aquí a mí me sigue cobrando la misma cuota de 767,000 pesos. Me sigue apareciendo los mismos 150 meses, ¿sí? Y mi saldo a capital pues se va a ir disminuyendo de acuerdo a lo que yo abone como sistema de amortización. Por ejemplo, aquí pues ya debo 49 millones 700 porque de los 767,000 pesos que pagué, 300 se fueron a capital. Así sucesivamente. Cuando lleguemos al periodo 120, pues el banco le va a decir al cliente, ya, usted no debe nada. ¿Por qué? Porque en el año 2018 usted hizo un abono de 25 millones, pero ese abono le fue aplicado al cliente en el año 2025. Y aquí ya entra como tal el poder adquisitivo del dinero. Todos sabemos que 25 millones en este momento de la historia de la economía no van a ser o no van a significar lo mismo que 25 millones dentro de 7 años. En equivalencia de poder adquisitivo, es decir, de lo que yo puedo comprar con esos 25 millones, dentro de 7 años tal vez vaya a ser el equivalente a unos 16, 17 millones de pesos o hasta menos. Entonces, aquí está la trampa del banco. Efectivamente, a mí me sigue cobrando una cuota como si no hubiese hecho ningún abono. Me aparece el mismo saldo como si no hubiese hecho ningún abono. Tal vez en el extracto se me refleje como engaño al cliente el abono a capital. Tal vez en el extracto me diga, listo, usted me debe 25 millones, pero la cuota me la siguen cobrando por lo mismo. En precios actuales, el plazo me sigue apareciendo el mismo digamos, en plazo actual. Y si yo pido una tabla de amortización o un plan de pagos de ese crédito, esos 25 millones se me van a ver reflejados dentro de el periodo 120 o dentro de 8 o 9 años. Eso depende de lo que impacte. Y va a llegar al punto en que el cliente, pues digamos, pagó su cuota en el año 10 y ya
la cuota 121, el banco le dice, no, señor, usted ya no me debe nada, porque en el 2018 su merced me hizo un abono de 25 millones. Entonces, si nos damos cuenta, ninguna de las alternativas que los bancos establecen como abonos a capital son convenientes para el cliente. Aquí pues ya vamos, digamos, terminando como tal el tema de la capacitación, diciéndoles pues que efectivamente el banco o los bancos le cumplieron al gobierno cuando en la ley estableció claramente que las entidades del sector financiero deberían fijar los mecanismos para que la gente pudiera realizar sus abonos a capital. Sin embargo, es claro que con estos 3 ejemplos que acabamos de dar, esos mecanismos fueron establecidos a conveniencia única y exclusivamente del banco, más nunca, nunca, nunca de las personas. Entonces ya, pues digamos, esa era la información que yo tenía así como para entregarles. Me pasé un poquito de las 10:30, les pido disculpas por eso. Siempre pues transmitir la información por aquí se trata de hacer de la mejor manera y con el mayor cariño posible. Espero que les, digamos, haya sido de mucha utilidad. Sé que corrimos un poquito, pero yo sé que en determinado momento, cuando estemos con nuestros prospectos ahí y nos salgan este tipo de objeciones, ya podremos darle un manejo mucho más profesional a nuestra presentación. Y finalmente, pues digamos, les dejo esta frase, que si el dinero no puede comprar la felicidad, pues la pobreza no puede ni rentarla. Seamos ricos en amor, familia, sabiduría, nobleza y muchos billetes. Y la única manera de poder conseguir muchos billetes es a través de un trabajo duro e inteligente, a través de la capacitación. El secreto del éxito está en capacitarse, en trabajar duro. De resto no hay más secretos. Yo siempre lo he dicho y lo diré, el éxito se encuentra cuando efectivamente nosotros trabajamos duro y de manera inteligente. Espero pues de verdad que les haya servido y nada, pues vamos con toda a seguir haciéndolo. En mi WhatsApp me pueden, digamos, preguntar lo que necesiten con relación al tema financiero.